Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados estudiantes. El motivo de este video es porque el día 29 de mayo su servidor realizó una videoconferencia donde se abordó un ejemplo de un programa con modelo cliente-servidor. En dicha videoconferencia pues hubo algunos tipos de fallos con el audio, se dejaba de escuchar o se escuchaba cortado. En este video voy a abordar los puntos importantes que mencioné en esa videoconferencia. Les comentaba que antes de empezar a desarrollar la aplicación, primero se debe de seguir ciertas etapas, donde la primera etapa es realizar un análisis, seguido de un diseño, la codificación o desarrollo, realizar pruebas, validación, etcétera. Nuestro ejemplo, el ejemplo que se abordó en esa videoconferencia, pues era una aplicación donde teníamos un cliente y un servidor. El servidor iba a estar en espera de un cliente, se iban a intercambiar mensajes. Entonces, para realizar este ejemplo se crearon los siguientes métodos. En el lado del servidor se creó el método mostrar mensajes. Este método pues es para visualizar los mensajes que envía el servidor y que recibe el servidor por parte del cliente. El método de enviar datos para enviarle datos desde el servidor hacia el cliente. El get stream para obtener los flujos. El procesar conexión, que este método permite establecer una conexión con el cliente. Esperar conexión, debido a que estamos trabajando en la parte del servidor, entonces el servidor debe de estar en espera a que un cliente se conecte. Cerrar conexión para cerrar toda comunicación, y el run servidor, que el run servidor permite pues configurar y ejecutar nuestro servidor. Ahora, del lado del cliente prácticamente tenemos los mismos métodos, a excepción de conexión a servidor. Bueno, en este método de conexión a servidor, pues es donde se pasan los parámetros que nos permite establecer una conexión entre el cliente con el servidor. Ahora, yéndonos a la interfaz de nuestro servidor, utilicé un JPanel, un JTextField para enviar la información, un botón, que este botón pues tiene la funcionalidad de enviar los datos, y un JTextArea, que en este campo pues yo voy a visualizar los mensajes que envío y los mensajes que recibo. Ahora, del lado del código tenemos lo siguiente. Aquí se importaron ciertas librerías que nos va a permitir una función correcta entre el servidor con el cliente. Entonces se importado la librería de server socket, el object input stream, el output streams, para el intercambio de información, para establecer la conexión con el cliente. Entonces creamos diferentes tipos de objetos y variables, como es el de salida, entrada, que es para el flujo de salida y entrada del cliente, nuestro socket, nuestro server socket, que estamos estableciendo que este es nuestro servidor, y nuestro socket, que es el objeto que me permite establecer una conexión, y un contador. El contador nos sirve para llevar un conteo de los clientes que se han conectado a nuestro servidor. Bueno, como les había mencionado antes, se crea el método de mostrar mensaje, que este método yo se lo estoy pasando a lo que es mi txt mostrar. El txt mostrar pues es esta área que les comentaba, que todo mensaje que yo reciba y que envíe pues se va a visualizar dentro de esta área de texto. Tenemos el método de enviar datos, donde se envía información. Aquí nos ponemos salida. Este mensaje se visualiza
área de texto, limpiamos la salida y mira, aquí está el método que les comentaba, que es el para mostrar la información dentro de mi área de texto. Y aquí tenemos pues el fin de este método de enviar texto. Tenemos el método de getStreams, que este método pues se utiliza para configurar nuestras salidas de flujo para los objetos, y también necesitamos configurar las entradas de flujo para los objetos. También se creó el método de procesar conexión, que es lo que les comentaba. Este método nos permite establecer una conexión con el cliente. Si se hace una conexión satisfactoria, entonces me va a enviar el mensaje conexión exitosa. Este mensaje se va a visualizar dentro de mi área de texto. Aquí pues enviamos o mandamos a llamar el método de enviar texto junto con el mensaje. Enviar texto, este mensaje lo debe de visualizar nuestro cliente. Ok, en este apartado ponemos nuestro botón TXT entrada editable, debido a que mientras no haya ninguna conexión con el servidor, este TXT va a estar deshabilitado. Una vez que se conecte un cliente, se va a habilitar para yo poder estar enviando mensajes. Es ese el funcionamiento. De hecho, aquí pues es el porqué de este do while. Tenemos el método de esperar conexión. Como les había comentado, el servidor es la primera interfaz que se debe de ejecutar y debe de estar en espera de que un cliente se conecte. El método de cerrar conexión, donde se cierra pues todas nuestras salidas, entradas y nuestra conexión. En caso de lo contrario, pues va a aparecer un mensaje de error que lo vamos a atrapar en nuestro cache. Y tenemos nuestro método run servidor, que este método se utiliza para configurar y ejecutar nuestro servidor, donde le asignamos el puerto en el cual va a estar escuchando nuestro servidor y la cantidad máxima que puede soportar. En este método pues mandamos a llamar todos nuestros métodos desarrollados anteriormente, como es el método de esperar conexión, el getStream, procesar conexión. Si llegase a ocurrir un error, pues simplemente nos mostraría aquí en nuestro cache ese error. Y como les comentaba, tenemos un contador y el cerrar conexión para cerrar ahora sí que todo tipo de conexión. Tenemos nuestro botón enviar. En este botón enviar, que es el botón enviar, lo único que se realizó es mandar a llamar el método de enviar datos, donde vas a obtener el TXT entrada. Es decir, lo que yo esté escribiendo aquí lo voy a obtener en ese método de enviar datos y lo voy a enviar a través de esta acción. Voy a limpiar ese campo de texto, es decir, yo escribo, envío los datos, le doy clic en enviar, se me va a limpiar este campo de texto. Ahora, del lado del cliente, pues tenemos los métodos muy similar al del servidor, inclusive la interfaz también es muy similar al del servidor. Tenemos los siguientes métodos que creamos acá en nuestro servidor.
tenemos el método de mostrar mensaje, que de igual manera que en el servidor los mensajes se van a mostrar dentro de esta área de texto. El método de enviar datos, que nos permite enviar datos desde el cliente hasta el servidor. El método de obtener el flujo, donde se configuran las salidas y entradas de flujo. El método de procesar conexión, donde de igual manera que en el método del servidor, también debe de enviar un mensaje de conexión exitosa si la conexión con el servidor fue correcta. Se hace un try y un catch para obtener, pues, prueba esto, si esto funciona bien. Si de lo contrario, pues me va a mostrar un error. El de cerrar conexión para finalizar la conexión entre el cliente con el servidor. Ahora tenemos nuestro método que es diferente al método que se creó en el servidor, que se llama conexión a servidor. En este método nosotros pasamos ciertos parámetros, como es el puerto en el que está escuchando nuestro servidor. Estos deben de coincidir, porque si no coinciden, pues va a marcar un error de conexión. Esta conexión se está realizando a través de un localhost, es decir, de manera local, con el puerto 127, perdón, con el IP 127.0.01, donde yo establezco esta conexión. Ahorita se los muestro. Bueno, tenemos el método, el botón, mejor dicho, de enviar, que es este. De igual manera que lo hacemos en el servidor, escribimos el mensaje, le damos clic en enviar y nos va a aparecer en el área de texto el mensaje que nosotros enviamos, y también le va a aparecer al servidor. Ok, les comentaba que esta conexión se está trabajando de manera local. ¿En dónde es que yo establezco mi IP? Eso lo hago desde mi método main. Aquí tengo mi método main, donde yo le paso el parámetro del localhost, que es el 127.0.0.1. Y también tengo en la parte del servidor, también tengo mi método main, que esto pues me permite hacer una instanciación de mi clase servidor, y mando a llamar pues lo que es el método de ejecutar el servidor, de run servidor, de igual manera que lo hago en este método main, en mi método principal. Mando a llamar mi método de ejecutar el servidor. Entonces, si yo doy clic derecho sobre el test servidor, pongo run file, me aparece esta ventanita donde en la caja de área de texto me muestra el mensaje de esperando conexión, es decir, está en espera de que el cliente se conecte. Entonces voy a ejecutar el cliente y listo, aquí está. Me dice conexión exitosa, en ambos lados aparece el mensaje. Ahora, lo que les comentaba, se deshabilita el JTextfile para yo poder enviar mensaje, y yo escribo un mensaje acá en el lado del servidor. Este mensaje me lo debe demostrar en esta área de texto, y también me lo debe demostrar en el área de texto del servidor, que es el cliente dice hola mundo. Acá en el lado servidor me dice hola mundo. Voy a mandar un mensaje del lado del servidor. Listo. Y en esto
consiste el ejemplo que se desarrolló en la videoconferencia del día 29 de mayo. Cualquier duda que tengan acerca de este ejemplo, pues me pueden escribir a través del mensajero o correo electrónico institucional. Recuerden que estoy a sus órdenes, cualquier duda que surja, yo con mucho gusto pues los voy a apoyar. Y nos vemos a la próxima y muchas gracias por su atención.